Bienvenidos y bienvenidas a este bloque B de la asignatura Historia de la Lengua de la Universidad de Burgos. En este vídeo vamos a analizar brevemente tres elementos fundamentales para comprender el origen de las lenguas romances en la península ibérica. Por un lado, el elemento germánico, que veremos en el primer tema; por otro lado, el elemento árabe y bereber, que veremos en el segundo tema; y por último, el proceso de formación del romance hispánico. Así, a grandes rasgos, para ponerse un poquito en contexto, tras la caída del Imperio Romano, la península no quedó lingüísticamente vacía. Ya hemos hablado del latín, que se hablaba en la Hispania, pues este continuó evolucionando, pero lo hizo en contacto con esos nuevos pueblos y esas realidades culturales que traían consigo. En primer lugar, vamos a hablar de los visigodos, que aportaron un superestrato germánico que dejó su huella sobre todo en el ámbito militar, jurídico, en nombres propios. Posteriormente tenemos la formación de Al-Ándalus, que incorporó importantísimos componentes visibles en el léxico, y por último, de la interacción de esas influencias y la evolución interna del latín es cuando surgieron progresivamente las variedades romances peninsulares. Bueno, vamos a verlo un poquito más en detalle. Vamos a empezar con el elemento germánico, árabe y bereber, orígenes de la lengua, ya de 4 pinceladas que vamos a ver. En primer lugar, ese punto de partida es el latín vulgar, que ya se hablaba en Hispania, que es de donde procede, digamos, el español, y tras la caída del Imperio Romano en el siglo V desaparece la unidad política y el latín es cuando empieza a evolucionar de forma diferente en cada territorio. En ese proceso, como veremos, influyen los pueblos que van llegando a la península. Nosotros vamos a destacar un poquito los más importantes. Por ejemplo, en el elemento germánico vamos a destacar los visigodos, que constituyen una minoría dominante, una minoría dirigente, ¿no?, que sí que adopta el latín de esa población hispano-romana. Por eso hablamos de superestrato, porque no sustituyen la lengua, sino que influyen en ella. Y el latín sigue siendo la base del futuro romance. Es decir, ellos aportan, ¿no? Y luego tenemos pues algunas de las huellas visigodas más conocidas, como es en la onomástica, como Fernando, Elvira, Rodrigo; en la indumentaria, la palabra ropa; o el léxico jurídico y militar especialmente, ¿no?, que fue bastante patente en esos siglos. Pues de ahí viene el periodo, la palabra guerra, guardia, espuela. Bueno, eso todo lo que simplemente algunas nociones de la huella visigoda. El elemento árabe y bereber. Ya saben que Al-Ándalus comienza digamos, con la llegada de los musulmanes, que se establecen en la península ya por el 711 y hasta la entrega de Boabdil, ¿no?, de las llaves de la ciudad a los reyes católicos en 1492. Bueno, son muchos siglos en los que en Al-Ándalus conviven el árabe, las lenguas bereberes y el romance hablado por los mozárabes, lo cual podemos hablar de bilingüismo. Y ese contacto lingüístico sí que tendrá una gran importancia para el vocabulario. ¿Qué tipos de vocabulario podemos ver? Por ejemplo, pues en la agricultura, también en la guerra, aunque no, digamos, con tanta intensidad como fue el elemento germánico. Sí que nos podemos acordar de los árabes cuando nos ponemos el albornoz o las babuchas, o tomamos un azúcar o nos dormimos en la almohada. Todos son palabras de origen árabe. Y por supuesto en la toponimia, ¿no?, en tantas ciudades que le debemos el nombre, ¿no?, a los árabes. Y por último, esa diversificación romance, como ya hemos dicho, cada territorio desarrolla rasgos propios según su situación histórica y geográfica. Entonces, a partir de ese latín evolucionando, el latín que va evolucionando, y de esos contactos lingüísticos es cuando surgen las variedades romances, como teníamos el castellano, el leonés, el navarro aragonés, el catalán, el gallego portugués, y como ya hemos dicho, esa influencia es distinta, ¿no?, dependiendo del territorio en el que estuvieran. Bueno, para finalizar en el último tema, sí que vamos a ver los primeros testimonios romances. Obviamente lo tenemos en documentación jurídica, también en textos literarios. Les sonará, por ejemplo, el Auto de los Reyes Magos, el poema de Mio Cid, el Mester de Clerecía, ¿no?, de Gonzalo de Berceo. Bueno, hay tantísimos otros, y textos religiosos. Vamos a ver con un poquito más de profundidad las glosas emilianenses. Glosas eran anotaciones, en este caso de un monje o de varios monjes, no se sabe muy bien, que realizaron sobre un texto en latín, el que se llamaba el códice, ¿no?, Códice Amelianensis, y de ahí vienen las glosas emilianenses. Entonces eran o palabras sueltas o bien notas al margen, con frases con cierta complejidad, en las que se adapta, digamos, de alguna manera. Es como si estuviera el monje tomando apuntes. También vamos a ver los cartularios de Valpuesta,
que son una serie de documentos del siglo XII, que a su vez son copias de otros documentos anteriores, algunos se remontan incluso al siglo IX, aunque la autenticidad de algunos es algo discutida, ¿no? Sobre esto, bueno, los lingüistas siguen discutiendo, pero bueno, sí que sabemos que existen unos cartularios y que están escritos en un latín muy tardío, que trasluce ya algunos elementos que son propios de ese dialecto romance, ¿no? Que veremos. Y bueno, por último, no sé si conocen, además de los cartularios de Valpuesta, tenemos la noticia de quesos. La noticia de quesos es un documento que es escrito ya en lengua romance, que está, bueno, apareció cerca de León y está datado entre los años 974, 800, 980, es decir, a finales ya del siglo X, y es uno de los textos más antiguos que pueden considerarse una evolución propiamente dicha de esas lenguas románicas ibéricas, que es simplemente pues, unas anotaciones que hizo un monje sobre, bueno, un inventario de quesos, ¿no? Así que bueno, ya veremos esos primeros textos que tenemos de lo que ya podríamos considerar los inicios, ¿no? Del romance, que derivaron hacia lo que hablamos en nuestros días. Así que espero que disfruten de estos 3 elementos que influyeron tantísimo en esa evolución del latín hacia la lengua romance. Muchas gracias.